propongo que el día de hoy la unidad didáctica gestión de servicios informáticos, el tema a abordar el día de hoy tiene que ver con políticas de seguridad y también nos toca ver acerca de cuáles son los controles de seguridad que actualmente existen dentro de lo que viene a ser el tema de seguridad informática. Bien, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Bien, ¿cuál es el elemento de la capacidad? Acuérdense que por cada semana hay un elemento de capacidad de desarrollar. Bueno, que ustedes aprendan, digamos, o tengan en este caso la competencia de poder formular políticas de seguridad de la información y de seguridad de datos, ¿correcto? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción respecto al tema. A ver, si desean pueden participar a través del chat o de repente habilitando sus micros. ¿Qué entendemos por solamente el concepto de política? Lo que estoy aquí señalando, sombreando. ¿Qué entienden ustedes por política? ¿Qué es una política? Ideas. Normas, profe. Políticas son normas a seguir más o menos. Son normas, pueden ser pautas, ¿sí? Normas, pautas. Ok. Tacas está buscando el concepto político. Ya. Buenos días. ¿Cómo estás? Pueden ser las buenas prácticas que se debe aplicar en la empresa. Un conjunto de buenas prácticas. Ya, ok. Sandra, gracias, Tacas. Profe, puede ser las reglas de una empresa o lo que está poniendo que se debe hacer. Lo que se establece, las reglas, ¿no es cierto? Lo que se impera que va a regir. Ok, bien. No es tan mal. Efectivamente, cuando hablamos de políticas son un conjunto de normas, un conjunto de reglas, que quién las establece, quién las, digamos, las define. Generalmente una empresa siempre lo hace la gerencia general, ¿no? Y es típico escuchar en algunos, por ejemplo, establecimientos o supermercados que dice, por política de la empresa no se aceptan devoluciones, sí, y hay una condicional. Si el producto se encuentra abierto, o en este caso de repente muestra señales de que ya lo han consumido, lo han usado, entonces nuestra política es no efectuar cambio alguno. Pero sí podemos efectuar un cambio de producto siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, ciertas características, o en ciertos momentos, y nos damos una serie de condicionales. Por ejemplo, ¿adquieres un seguro de vida? Sí, pero también tiene reglas, tiene unas políticas, unas cláusulas, unas condiciones que indican cuándo el seguro, por ejemplo, se puede ejecutar, ¿cierto? Entonces, quedémonos con el concepto de que las políticas son normas o son un conjunto de reglas que se establecen para regir en un determinado entorno. Pero aquí el asunto va más allá porque dice políticas de seguridad. Entonces ya la cosa va por otro lado, ¿no? Porque está hablando después de una serie de normas, un conjunto de reglas, pero que están enfocados a lo que es la seguridad. Bien, vamos a ver la introducción, qué cosa nos dice dentro del tema del día de hoy. Dice, generalmente los sistemas de información incluyen todos los datos de una compañía, todos los datos de una empresa, y también dice el material, los recursos de software que permiten a una compañía almacenar y hacer circular estos datos. Claro, naturalmente nosotros sabemos que los sistemas de información hoy en día pues son muy necesarios. No hay empresa que no utilice hoy por hoy ya un sistema de información, desde una aplicación, en este caso de escritorio, o una aplicación web, o una aplicación móvil. Ya las empresas hoy por hoy necesitan y requieren de sistemas informáticos. Aquellas empresas como por ejemplo una MIPE, una PYME, que de repente no tiene implementado todavía por lo menos, o, digamos, una infraestructura de red, o por lo menos no tiene pues, acceso, conexión a internet, digamos que sí es una empresa que todavía guarda, digamos, cierta distancia con respecto al tema tecnológico, pero estamos en pleno siglo XXI. Es decir, que hoy por hoy, generalmente, más del 50% de empresas formales, ojo, empresas formales constituidas, tienen que tener una infraestructura tecnológica, tienen que tener naturalmente pues un sistema de información. Los sistemas de información, recuerden que ayudan a mejorar los procesos comerciales de una organización, ayudan mejor al tratamiento de la data,
ayudan mejor al procesamiento de la información, ayudan al almacenamiento de la información, ayudan a la extracción de datos y sobre todo ayudan al proceso de toma de decisiones. Es por eso que hoy en día es muy necesario el uso de los sistemas de información, porque naturalmente ayudan a las empresas generalmente en sus actividades comerciales o también, como nosotros le decimos, en sus actividades de negocio o procesos de negocio, ¿no? Cuando hablábamos del business process. Entonces, en cada área dentro de la organización no hay que olvidar que existe pues todo un organigrama y por lo tanto hay toda una estructura jerárquica organizacional y naturalmente pues vamos a encontrar muchas áreas y cada una de esas áreas tiene un manejo de información, manejan datos y esos datos, esta información que ellos manejan, para cada uno de ellos guarda cierta importancia, cierta relevancia, ¿correcto? Dice acá, los sistemas de información son fundamentales para las compañías y deben de ser protegidos. Y subrayo este concepto o este punto que dice que la información, si bien es cierto, debe de ser protegido. Es decir, los sistemas de información son importantes, son fundamentales para las empresas. Claro que sí, claro que son importantes, son fundamentales, porque les ayudan justamente a lo que acabamos de mencionar. Y naturalmente, pues esa data, esa información que maneja la empresa en conjunto a través de sus distintas áreas, tienen que ser protegidas. Y por ende, naturalmente, pues debemos establecer ciertas normas o ciertas reglas, como decía Julio al inicio, como parte de su política de seguridad. O sea, y la seguridad, jóvenes, es tan importante para una empresa, no solamente a nivel físico, no solamente, por ejemplo, ¿no? Poner un vigilante, digamos, en la entrada y que éste controle, porque tiene una función el vigilante que hace controlar y ver quién ingresa y quién sale de la organización, de la empresa, ver quién ingresa a sus instalaciones y quién sale. ¿Acaso con ustedes, por ejemplo, a mí me ha pasado, bueno, tomando como ejemplo el Biesfan, cuando la primera vez fui hace ya 3 años, recuerdo que fue un mes de enero, perdón, febrero, seguramente, 2018, cuando recién estaba postulando al proceso de convocatoria, que dicho sea pasado, me habían invitado. El mismo coordinador académico en ese entonces, hasta ahora sigue siendo el ingeniero Julio Cala. Y claro, uno se presenta y naturalmente lo primero que encuentra es a alguien en puerto, bueno, en este caso a la empresa privada, para nosotros le decimos vigilante, en este caso, pues, como es una entidad pública y es una base militar, pues encontrábamos ahí, ustedes creo que me llaman centinela, no sé si está bien el término, pero hay una persona ahí que ¿no? Pues se identifica, ¿no? Tiene ahí su plaquita, ¿no? Y lo primero que te dice, sí, uno se acerca, uno dice, ¿a dónde se dirige usted? ¿O a dónde va? Entonces, ¿qué está haciendo? Que tiene una función, claro, ellos tienen una función de validar y controlar el ingreso a las instalaciones de esa base, ¿correcto? Y es más, cuando uno entra a la base y va al instituto, también hay alguien en la entrada que te recibe y lo primero que te dice es identifiques y a dónde va, a qué área va usted, o con quién se va a entrevistar. Entonces, si lo llevamos en el ámbito privado, en una organización privada, tienes la oportunidad de visitar a una empresa, estás postulando o dejando tu currículum vitae de repente en una empresa, y lo primero que quien te va a atender probablemente sea el vigilante en puerta, ¿no? Tú preguntas, mire, ¿sabe qué? Buenos días, he venido por tal cosa o por tal proceso, al proceso de convocatoria, etc. Entonces lo primero que hace es, un momento, verifica, llama, levanta un anexo, pregunta, ¿no? Y tenemos acá a la señorita Panatán, viene a dejar currículum o manifiesta que tiene una entrevista de trabajo, ¿es cierto? Entonces hay cierto filtro, hay cierta validación de la información, hay un cruce. Y cuando esta área naturalmente valida los datos con la persona que está a cargo de la seguridad de las instalaciones del local, pues naturalmente te va a pedir que te identifiques, te va a pedir tu documento de identidad, ¿no? Tú te identificas, tomas nota de quién eres y luego dice, muy bien, pase usted. Y te da, digamos, te da el acceso a las instalaciones. Entonces, esta persona cumple una función, que es básicamente el de controlar, el de verificar, el de validar qué persona está o no está autorizada a ingresar a las instalaciones de esa empresa. Tomo este ejemplo porque obviamente cuando hablamos de los sistemas de información tiene que haber ciertas políticas o ciertas normas de seguridad que se tienen que implementar en una organización.
Ahora, la pregunta es, ¿y quién va a definir, digamos, va a definir estas políticas o estas normas? Pues estas políticas, estas normas, generalmente lo va a establecer el área de sistemas. El área de sistemas va a tener que definir cuál va a ser la política de seguridad de la información que se va a aplicar en esa empresa. Y cuando hablamos de seguridad de la información, jóvenes, no solamente estamos hablando de seguridad de la información a nivel físico, sino también a nivel lógico. Y aquí habrá que ver, no solamente, digamos, entiendan ustedes por políticas de seguridad como un conjunto de normas, sino también seguramente será la aplicación de algunas herramientas, o seguramente la aplicación de algunas herramientas a nivel de software, a nivel de programa, pues para poder hacer probablemente en algún momento alguna auditoría como parte de la seguridad de la información que tienen que, digamos, cumplirse dentro de la empresa, ¿no? Y estas políticas o estas normas se van a tener que establecer, pero la pregunta es, ¿se va a establecer en función a qué, profesor? En función a los activos de IT que maneja una organización. Acuérdate que en una empresa sus activos son básicamente a nivel tecnológico, pues son su infraestructura, su hardware, su software, esos son sus activos de IT, de tecnologías de la información. Y claro, el activo más valioso para una empresa, como yo siempre les he dicho, es su información. ¿Por qué? Porque la empresa toma decisiones y toma decisiones en función a la información que ellos manejan. Una empresa o un gerente que no tenga información sobre sus ventas, sobre sus compras, sobre su logística, sobre sus clientes o sobre sus productos, pues va a ser muy difícil que tome decisiones acertadas. Porque acá también hay un tema importante. Todos tomamos decisiones. Bien o mal las hacemos. ¿Sí o no, Gil? Bien o mal las hacemos. Y luego dices, profesor, me equivoqué. Yo creía que las cosas eran así y pasó un tiempo y me he dado cuenta que no es así. Bueno, estás aprendiendo porque se llama experiencia. Estás adquiriendo la experiencia. La experiencia es algo que se adquiere en el tiempo. Eso no se aprende, eso no se enseña. ¿Correcto? Por ejemplo, lo que le pasó de repente a Torres con su máquina, con su CPU al inicio, ¿no? Cuando creo que en la semana 2 o 3 me parece, o 4, creo, estoy hablando cronológicamente, después de haber vuelto al tema virtual, me decía, profesor, por favor, téngame consideración, he tenido problemas, tengo mi máquina, me ha pasado esto, etcétera, ¿no? Entonces, me decía, ¿por qué te ha pasado? ¿No? Entonces, trataba de explicarme cuál era su inconveniente. Claro, él ahí, digamos, ha tenido cierta experiencia porque lo que le ha pasado le ha servido para que en el futuro él tome las precauciones o vea qué medidas toma frente a una situación similar que se presente en el futuro y diga, bueno, eso yo ya lo viví, eso ya lo experimenté, ya sé qué cosa falló o qué cosa ha tenido mi CPU. Esto es lo que tengo que evitar hacer en el futuro para no volver a tener el mismo problema más adelante. Entonces, eso es experiencia y eso se adquiere en el tiempo, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Dice, generalmente la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los recursos de software en una empresa, en una organización, se usen únicamente con los propósitos para los que fueron creados y dentro del marco previsto. Es decir, ¿qué busca la seguridad informática? Garantizar, dice, que los materiales y los recursos de software, en este caso, cuando habla de materiales está hablando de los dispositivos, de los equipos, cuando está hablando de los recursos de software está hablando de los programas dentro de la empresa, dice, se usen únicamente para los propósitos para los que fueron creados y dentro del marco previsto. ¿Qué significa esto? Significa que la seguridad informática tiene que garantizar sí o sí que estos recursos tecnológicos, que estos recursos TICs, que se le ha provisto a quienes, a los usuarios, a los empleados, pues en este caso dice se usen, ¿correcto? Para el fin o para el propósito para el cual se ha puesto a disposición del usuario. Un ejemplo, no es, digamos que no es idóneo o no es concebible que un usuario, por ejemplo, termine usando los recursos tecnológicos de la empresa con otro fin o con otro propósito. Un ejemplo típico, la impresora. El típico usuario que le quiere sacar la vuelta a la empresa, lleva su pendrive, lleva su CD, sí, nadie se da cuenta, conecto el pendrive, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, y empieza a mandar a imprimir por la red. Nadie se da cuenta y empieza a imprimir. Y lo típico que hacen los usuarios son imprimir trabajos propios.
De repente tiene, más aún si este empleado está estudiando en una universidad, o de repente está haciendo un posgrado, está de repente, qué sé yo, haciendo algún trabajo extra y tiene que imprimir 20, 30, 50 hojas, típico, ¿no? Típico usuario vivo, ¿no? Y más aún, siempre a veces decimos, ¿no? Generalmente es peruano, y decimos, ¿no? Típico del peruano, ¿no? Que sí, pues, o sea, queremos sacarle la vuelta y decimos, bueno, pero si acá hay impresora, acá hay tóner, imprimamos, y empiezan a imprimir. Entonces, pregunta, ¿cómo hacemos? Mira, un caso que te estoy planteando, ¿cómo hacemos para verificar el número de impresiones que hace cada usuario? Quiero saber que incluso me gustaría saber, por ejemplo, el nombre del archivo que está mandando a imprimir, la cantidad de páginas de impresión. Quiero saber también en qué momento usó la impresora, a qué hora, qué fecha, qué día, a qué hora inició la impresión y en qué momento, en qué tiempo finalizó la impresión. Ok, mandó a imprimir el día 27 de agosto del 2020 a las 8:30 y terminó de imprimir a las 8:38. Se ha demorado 8 minutos en imprimir. Ok, pero luego vemos en el registro que hay una impresión que ha durado 15 minutos. ¿Y qué usuario ha sido? ¿Qué máquina? ¿Con qué dirección IP? Pregunto, ¿eso no es gestión? El tener un control sobre el uso de los recursos, como por ejemplo el caso que estoy planteando, que es el tener un registro de impresión de todos mis usuarios que se conectan, porque se supone que hay un servidor de impresión, se supone que en la vida real no es que tú te vayas en la empresa y veas a cada usuario con su laptop y con su cable conectado a su impresora. Te vas digamos, dentro de la misma área más allá encuentras a otro usuario también con su laptop o con su CPU, su monitor y también tiene su impresora. No es así. Generalmente colocan una impresora y la comparten en red. Y todos los usuarios mandan a imprimir, a veces, si es que es un edificio, son por pisos. Yo he visto que a veces ponen una sola impresora por piso. Y generalmente esta impresora está en el pasadizo, no está dentro del área. No está dentro de una oficina, está en el pasadizo. Porque como son varias oficinas, todo el mundo manda a imprimir y todo el mundo sale y jala sus hojitas, ¿no? A ver, esta impresión de quién es, y si no es suya, lo dejan a un costado en la famosa bandeja. Entonces pregunto, ¿cómo gestionamos o cómo maximizamos los recursos que tiene la organización? Por ejemplo, materiales como papel bond, materiales como, por ejemplo, en este caso, toner. Entonces, para eso existen software, existen programas que tú lo instalas o lo configuras y te permite llevar el control de esa información. Incluso también hay impresoras, dependiendo de la marca, que te hacen todo ese control. Un ejemplo que he visto son las impresoras en la marca Oki, de la compañía Okidata. Por ejemplo, estas impresoras, dicho sea de paso, lo hacen en Japón y las traen a Norteamérica y las distribuyen también a Latinoamérica. Ellos tienen, estas impresoras tienen dentro este software que hace ese control. Tú especificas qué usuarios son los que van a poder, digamos, tener acceso a esta impresora y tú ahí puedes configurar esos parámetros, como por ejemplo la captura de la fecha de impresión, el usuario, la hora en que se inició la impresión, la fecha en la que se finalizó la impresión, una serie de parámetros importantes para la gestión. Entonces, nadie sabe, eso solamente lo sabe el de sistemas, lo configura, ok, y cada fin de semana va la impresora, ingresa al sistema y empieza a sacar un reporte de todas las impresiones. Y empieza a ver, ok, ¿cuál es el usuario que generalmente más impresiones ha hecho en esta semana? Y ve, ¿no? El user 05, o la PC 05. ¿Y quién trabaja en la PC 05? Para eso se supone que el área de sistemas tiene asignado como parte de su gestión una lista de usuarios, obviamente con el número de PC o dirección IP que se le ha entregado a cada usuario. ¿Y esta es la P5? En la P5 está Cristian Gil Zuloeta. Ok. Y mira, este señor en una semana ha mandado a imprimir como 25 archivos. Oye, pero si la semana tiene 7 días, pero trabajamos 6 días a la semana. Obviamente estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, hacemos seguimiento. Porque digamos, lo ideal sería pues que por día se imprima mínimo 1 o 2 archivos.
Son 6 días de trabajo, ok, son 6 impresiones, ya digamos 12, pero 25 impresiones no es mucho. A ver, y verifica qué días son y a qué hora van a imprimir. Y de repente nos damos cuenta de que la hora de impresión siempre son entre 5 y 6 de la tarde, justamente cuando ya se van a imprimir. Raro, ¿verdad? ¿Por qué no imprimen a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde? Siempre imprimen faltando una hora para que se vaya. Es parte de la gestión. Entonces, la gestión, digamos, de control, como parte de un área de sistemas, es eso, es supervisar, controlar, no solamente la disponibilidad de los equipos, sino también ver el uso, la empleabilidad de estos equipos que ponen a disposición de los usuarios. Porque acuérdense, jóvenes, que cuando falla un equipo, en este caso, un recurso tecnológico, ¿qué hace el usuario? Lo primero que hace es levanta el teléfono y llama al área de sistemas. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, tenemos un reporte. Esta impresora no funciona, o este equipo está dejando de funcionar, o tenemos problemas de conectividad, o tenemos problemas en este caso, de conexión, etcétera. Cualquiera que sea el incidente, lo va a reportar. Y claro, en toda área de sistemas tiene que ver lo que se llama helpdesk, tiene que ver lo que se llama una mesa de ayuda, ¿no es cierto? Mínimo para llevar un registro, un control de las incidencias que existen dentro de la empresa. Eso creo yo que lo tenemos claro, lo debemos de tener claro. Ustedes que son de la especialidad de análisis de sistemas, tienen que tener claro por lo menos esos lineamientos. Ya ustedes cuando egresen, jóvenes, en el tiempo se van a especializar. Ah, profesor, sí, a mí me gustó el tema de auditoría, lo vimos a nivel conceptual, a nivel teórico, hicimos un repaso general de muchos temas, pero quiero ahora especializarme, quiero tener un diplomado en seguridad informática, en auditoría y seguridad informática. Entonces llevas un curso de especialización que probablemente dure 4, 5, 6 meses, no lo sé, un diplomado, ¿por qué no? Y ahí vas a tener ya que profundizar, pero te vas con la idea, te vas con los conocimientos. Ah, sí, yo sé que ahí tenemos que ver tales temas. Y cuando vas digamos, a llevar un diplomado, de acuerdo a los temas que hemos visto en el syllabus, no te van a vender gato por libre, porque ya tú ya sabes más o menos qué temas son los que deben, digamos, de abordar en ese diplomado o en ese curso de especialización. Lo mismo también con la gestión de servicios. Por eso yo me recuerdo que usted nos enseñó un poquito de ITIL, hablamos de lo que eran los activos, hablábamos de lo que eran riesgos, incidencias, etcétera. Pero quisiera profundizar más, porque necesito de repente una certificación que me avale que yo manejo lo que es gestión de servicios. ¿Ok? Especialízate. Pero ya te vas con el conocimiento, ya te vas con, al menos tienes que conocer estos conceptos jóvenes que es necesario. O sea, estás en una reunión de trabajo con el área de sistemas y por ahí escuchas que alguien dice, sí, hay que ver el tema de disponibilidad, activos de IT, gestión de riesgo, gestión de incidencias. Y dices, wow, eso sí lo he visto, sí lo he escuchado, sí lo he visto. Yo sé lo que es un riesgo, sé que es una amenaza tecnológica, sé en qué consiste la gestión de servicios de IT, sé lo que es naturalmente, pues, por ejemplo, manejar el tema de un registro o un control de las incidencias. Mínimo, debes de saber y debes de manejar eso, porque eso es parte de la gestión, repito, del área de sistemas, no se olviden. Muy bien, entonces, que quede claro que la seguridad informática, dice, tiene como misión, tiene como objetivo, o se enfoca básicamente en eso, en garantizar que los recursos TICs que maneja una organización, que maneja una empresa, pues dice, se usen únicamente para los propósitos, para los fines para los cuales han sido creados estos recursos. Y claro, lo que buscamos básicamente es minimizar también, bueno, la gerencia busca generalmente minimizar costos. Y eso también nosotros como parte del área de sistemas debemos ayudar en ello. Bien, dice la seguridad informática, se resume, esto ya lo hemos visto, acuérdense, la primera, segunda semana cuando hablábamos del concepto de seguridad informática. La seguridad informática, dice, se resume por lo general en 5 objetivos principales, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son esos 5 objetivos principales. Dentro de ellos, dice, primero está lo que es la integridad. Es decir, la seguridad informática se enfoca en lo que es la integridad, en lo que es la confidencialidad, en lo que es también la disponibilidad, en lo que es también la autenticación. ¿Okay? A ver, vamos a ver cada uno de ellos.
Dice, la integridad. La integridad, ¿qué entendemos por integridad? Cuando decimos que algo realmente es íntegro. ¿Alguien me puede dar la definición de integridad? ¿Qué entienden ustedes por integridad? ¿Qué es la integridad? Ideas, Cacas, o Romero, o Gil, o Morelia, o de repente, no sé quién está por acá, Torres, o Julio. ¿Alguien tiene el concepto de qué cosa significa integridad? Ideas. Alguien que siempre hace lo correcto, profe. Integridad, hacer lo correcto. Claro, Ya, es que en sí mismo se da cuenta que no hace daño a nadie. ya, ok, es tu punto de vista, vamos a analizarlo. Ok, ¿alguien más? Dorotea se fue, Dorotea va y viene, ¿verdad? Julio, te escucho, Julio. Lo que es entero, intacto, algo que no se puede tocar, o no se puede alcanzar por algo malo. ¿A quién quieres tocar, dices, Julio? ¿Cómo? A ver, El significado de integridad es algo entero, ¿no? Algo intacto, que no se puede tocar algo, porque no ha sido ok, tocado. digamos que cumpla con el principio de su estado inicial, que no se adultere, que no se manipule. ¿A eso te refieres? Sí, sí, Ok, eso. bien, estamos por ahí con la definición, muy bien. Ok, bien Julio, bien Torres. Sí, la integridad justamente es eso. Dice, la seguridad informática, según el concepto, dice, la seguridad informática se resume por lo general en 5 objetivos principales. Primero dice integridad. ¿Qué es lo que se busca? Se busca garantizar que los datos, es decir, que la información, sean los que se supone que son. Dice. Es decir, que no se cambie, que no se modifique, que no se adultere, que no se cambie su estado inicial. Si alguien logra cambiar la información, vamos a ponerlo como ejemplo, un estado financiero. Vamos a poner otro ejemplo, por decir un estado contable. Vamos a decir, por ejemplo, un reporte de las ventas. Y el jefe de ventas sabe que estamos mal, saben que estamos bajos, pero como viene una auditoría y tiene que presentarlo a la gerencia, a veces en algunas organizaciones, acuérdense que está la gerencia general y por encima de la gerencia general está el director, están los inversionistas. En algunas empresas no siempre el dueño termina siendo el gerente. Es bien raro ver en alguna organización que el mismo dueño termine siendo gerente de su misma empresa. Generalmente lo que hace es, a veces muchos contratan a otra persona. Mira, ¿sabes qué? No sé nada del tema de repente, no sé, de automóviles, por decir, ¿no? Y bueno, quiero tener una cadena de talleres de repente de reparación de automóviles. Entonces, ¿qué hacen? Voy a contratar a un gerente de sede, ¿no? O voy a tener de repente un jefe para que administre cada uno de estos locales. O sea, en cada local hay un gerente, hay un responsable. Ya, no le quieres poner el nombre, el término gerente, dile administrador. Ok. Entonces, ese administrador se supone que es quien va a tener que reunirse probablemente con el dueño cada fin de mes o probablemente cada semestre o cada trimestre, dependiendo de cómo digamos, se estipule, y va a tener que rendir cuentas, va a tener que entregar un reporte. Mire, señor, estos son el total de ingresos que hemos tenido en este mes, o este es el total de ingresos en el mes de enero, febrero, marzo. Este es el número de vehículos que hemos atendido. Esto, me doy cuenta que, digamos, el concepto de lo que es, por ejemplo, el tema de mantenimientos es mucho mayor que por el tema de internamiento de agua. Un ejemplo. Ok, ¿qué pasaría si uno de esos administradores adultera cifras? Cambia la información, porque sabe que corre el riesgo de que si arrojan números en rojo en cuanto a lo que es su gestión, probablemente lo cierren o probablemente lo cambien. Ya sabes que, mira, tú como administrador no me eres rentable, porque mantener esta sede me demanda mucho gasto y naturalmente lo único que tú me entregas son números en rojo. Entonces, ¿sabes qué? Mira, acá hay de dos.
o no funciona el negocio en este, digamos, en este local, o eres tú como administrador. De repente me doy cuenta que estás haciendo muchos gastos, tienes muchos pasivos frente al ingreso de dinero, frente a los activos. Entonces, si este emisor, ¿qué hace? Manipula, cambia, modifica digamos, los números, estamos hablando en valores monetarios, de sus ingresos, entonces está yendo en contra de lo que es la integridad de datos. Porque el concepto dice claramente aquí, y lo voy a subrayar, integridad, que garantiza que los datos, es decir, que la información, sean los que se supone que son. Es decir, si alguien cambia, alguien modifica la información en su estado inicial que es, pues obviamente ya está, digamos, faltando lo que es el principio de la veracidad, que tiene que ver pues con la verdad. Entonces, la integridad tiene que ver con eso. Como parte de la seguridad informática, como parte de la gestión que en algún momento ustedes tienen que hacer, tienen que asegurarse que la información que se maneje en la empresa pues sea íntegra, digamos, cumpla el principio de integridad como parte de la seguridad informática. Es decir, nadie se puede meter al sistema y cambiar números, y cambiar resultados, y cambiar valores. Y cuando digo cambiar, me refiero a que esos cambios se hagan permanentes. Y Tacas dirá, cuando usted dice, profesor, que haga cambios permanentes, ¿a qué se refiere? Pues que se cambien en el database, en la base de datos. Porque ¿de dónde se extrae la información? Pues de la base de datos, estamos hablando de un sistema de información. Entonces, si alguien hace un change, hace una modificación deliberadamente, entonces naturalmente está faltando ese principio. Y si eso sucede, yo le diría a Tacas, le diría a Julio, le diría a Torres, Torres, ¿y qué pasó? ¿Dónde están tus niveles o tus políticas de seguridad en cuanto a acceso, en cuanto a autenticación, en cuanto a validación? Porque de repente nos damos cuenta que alguien hizo SQL injection, ¿no es cierto? Y se metió al database y hizo una serie de modificaciones. ¿Y dónde están las políticas de seguridad? ¿Y dónde estaban el tema de la verificación de puertos, el tema del logueo, que no habían procedimientos almacenados, no utilizaste conexiones remotas seguras, etcétera, etcétera? Entonces, de repente Torres mira, sí, pues profesor, pero eso ya no era tema mío, era del desarrollador. Sí, ok, tú no has hecho el sistema, pero tú tenías que asegurarte que el sistema, digamos, funcione dentro de los criterios de seguridad básica. Entonces, de repente, Tacas por ahí sale y lo termina vendiendo a Torres y dice, no, señor gerente, lo que pasa es de que Torres tuvo que hacer testing, tuvo que hacer las pruebas de validación, de verificación del sistema y nunca se hicieron pruebas. Se terminó el desarrollo del sistema y simplemente se empezó a iniciar operaciones. Bueno, ahí sí tiene responsabilidad Torres, porque yo le diría a Torres, pero tú se supone que tú eres el jefe de área y tenías que, si tú no ibas a hacer tú, de repente convocar a un tercero para que hagan las pruebas, hagan el testing y ver si realmente el sistema que estamos utilizando es lo suficientemente robusto, lo suficientemente seguro y que no iba a pasar en el futuro un caso como el que ha pasado. Y lo que han hecho es ingresar vía página web, vía web, y han adulterado pues la información de la base de datos. Hemos sido víctimas de un hackeo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? No se usó el testing suficiente, no se verificó, no se validó, porque claro, tú puedes también, Torres, tener muy bien establecidas tus políticas en papel. Tú puedes tener muy bien establecidas tus políticas de seguridad, tus normas de seguridad establecidas, digamos, a nivel de documentación. Pueden ser 50, 100 páginas de esas políticas, exagerando, ¿no? Obviamente, generalmente una política de seguridad no pasa de 20 páginas, o máximo 20 a 30 páginas. Pero vamos a exagerar, ya vamos a ser un poco dramáticos. De 50 a 100 páginas, ¿no? Todo un libro de políticas de seguridad que has analizado, pero a detalle, o sea, así, por cada activo, tienes todo estructurado. Muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿y eso se cumple? O sea, lo que el área de sistemas se rompió la cabeza analizando, identificando, evaluando, pues, cuáles eran los activos de TI, hicieron primero sus inventarios, identificaron y clasificaron estos activos por categoría, por hardware, por software, identificaron sus amenazas, había muchas amenazas, profesor, también evaluaron riesgos, evaluaron lo que era el tema de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Hicieron su matriz de riesgos y todo lo demás.
¿ok? Y le tomaron de repente desarrollar todo este plan, digamos, todas estas políticas de seguridad que ellos, digamos, van a implementar o desean implementar en la empresa, se tomaron probablemente de repente 30 días, todo un mes, o 40 días de trabajo. Y está muy bonito, ha quedado y está ahí, en papel. La pregunta es, ¿y han probado estas políticas? ¿O solamente está en papel? ¿Se cumple? ¿Realmente la política de que está prohibido el uso de pendrives por parte de los empleados en la empresa, de traer pendrives y conectar laptops, realmente se cumple? ¿Han considerado el tema de seguridad del no uso de pendrive a nivel físico? ¿Han bloqueado los puertos USB para que nadie pueda, digamos, colocar un pendrive y bajarse la información que tiene la empresa? Porque ahí siempre existe el típico empleado o usuario que termina pues jalando información de la empresa y luego lo termina distribuyendo para fines propios. Entonces, ojo, no solamente las políticas tienen que existir a nivel de documentación. No, pues hemos hecho las políticas de seguridad porque como la empresa quiere una certificación ISO y nos van a venir a ver, entonces a nivel de documentación tenemos que cumplir. Sí, pues, pero no solamente es a nivel de documentación. O sea, para que un plan digamos, en este caso, un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, un plan de seguridad informática funcione, es porque tiene que ser probado, tiene que ser ejecutado por el área, para asegurar el grado de efectividad que tiene este plan. Y decir, mira, ¿sabes qué? Del 100% que hemos planteado, de esta serie de normas que hemos establecido por cada uno de los activos, nos damos cuenta que solamente llegamos a cumplir un 30 o un 40, o en el mejor de los casos, un 50%. Y el otro 50% y el otro 60% restante, ¿qué? Estamos mal, estamos graves porque simplemente no se cumple. Ok, es parte de la experiencia, es parte del aprendizaje. ¿Cómo hacemos ahora para revertir esa situación? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que esas políticas de seguridad, esas normas de seguridad informática se cumplen realmente? Tenemos que de repente usar un software, porque ojo, también hay programas, también hay software que te ayudan a hacer parte de la gestión de seguridad informática. No es que tú los vas a programar, ¿eh? Ojo con esto, todo destaca. No es que tú dices, yo voy a hacer un nuevo sistema para... No inventen la pólvora tampoco. La pólvora ya la inventaron los chinos hace muchos años. Lo que tienen que hacer ustedes es simplemente plantear los lineamientos de lo que serían estas políticas, estas normas de seguridad informática que ustedes van a plantear. Que naturalmente, Sandra, vas a tener que de repente recurrir a algún libro o algún modelo. Profesor, acá tengo un modelo, me han pasado un modelo de política de gestión de política de seguridad de la empresa, no sé, X, para no mencionar un nombre, de tal rubro. Ok, la pregunta es, ¿ese plan de políticas de seguridad de la empresa X, del rubro número 1, tú eres del rubro económico número 2, realmente son el mismo rubro? ¿Comparten los mismos activos? ¿Sí o no? Sí, profesor, ok. Asegúrate que esas políticas realmente se ajusten a tu realidad. Porque, ojo, cada conjunto de reglas o políticas que se establecen se enfocan generalmente a la realidad de la empresa. Entonces también hay que, digamos, que tener cuidado con eso. Claro, tú puedes recurrir de repente a otras fuentes, como guía, como modelo, pero no puedes hacer un copy-paste. No puedes, ok, estas políticas que tiene la empresa, yo las voy a implementar y quiero que se haga igualito. No, tienes que adecuarlas a la realidad de tu empresa. De repente tu empresa no es lo suficientemente grande y esas políticas están enfocadas pues a toda una compañía, una organización. De repente son normas muy, digamos, o son, digamos, reglas que se han establecido muy amplias, muy complejas. Entonces, no se ajustan a la realidad de la empresa de nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Podemos usar o tomar como referencia otros modelos? Claro que sí, como referencia. Y nosotros tenemos que adecuarlo a la realidad de nuestra empresa. Ojo con ese detalle, ¿ya? Muy bien. El siguiente objetivo, digamos, de la seguridad informática tiene que ver, dice, con la confidencialidad. ¿Qué entienden ustedes por confidencial?
¿Qué es la confidencialidad? ¿Ideas? Algo secreto reservado entre una y dos personas, profe. Ajá, como la canción. Es un secreto, ¿sí? ¿Algo así? Claro, confidencialidad tiene que ver con eso, jóvenes, exacto. Tiene que ver con algo que se supone es privado, es private, no puede ser de dominio público, no puede ser de dominio público, ¿correcto? Entonces, ¿qué busca la confidencialidad? Dice, asegurar que los individuos autorizados, es decir, que los empleados, que los usuarios, autorizados tengan acceso a los recursos, probablemente está hablando de los recursos TICs que se intercambian dentro de la empresa. Es decir, no cualquier usuario o no cualquier, o digamos, cualquier persona que no sea parte de la organización puede tener acceso a cierta información y no solamente tener acceso, sino extraerla y divulgarla o publicarla, porque esa información es muy privada, es muy confidencial, no puede salir del área, por ejemplo, en el caso del área de contabilidad, los estados financieros, la planilla, solamente deben tener acceso a ellos los usuarios que forman parte del área de contabilidad. Es imposible que la gente que trabaja en el área de ventas tenga acceso a la planilla y sepa pues cuánto gana el gerente general o tenga acceso pues al registro de las remuneraciones que percibe cada uno de los empleados. Sería insólito que eso suceda. Y si eso se da es, ¿qué pasó? Hay un, digamos, hay un filtrado, perdón, de la información. No hay el filtro suficiente para evitar, pues, que la data no salga. Entonces, cuidado también con ese punto, ¿no? La confidencialidad. El otro principio de lo que es la seguridad informática, pues, tiene que ver con la disponibilidad. Y este es un término que creo yo lo entendemos rápidamente. Dice disponibilidad, garantiza el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Y de repente, no sé si ustedes han escuchado que dicen, oye, ¿cómo es la disponibilidad del servicio de hosting que que oferta la empresa Tacas S.A.? ¿Cómo es el servicio de hosting, de dominio? ¿Es bueno, es barato, es bonito, no? Entonces, de repente alguien dirá, pues no, lo que pasa es que con Tacas S.A. hay problemas, siempre se va la conexión, siempre falla, siempre se termina cayendo la página web, no tenemos acceso, el servicio es deficiente, es malo. Alguien de repente dirá, bueno, para lo que pago es regular, no me afecta, o sea, hay usuarios que de repente pueden estar contentos con pagar un dominio donde el servicio pues no es de calidad. ¿Alguien ha escuchado el término y me puede explicar qué significa 24/7? Dice, la gestión tiene que ser, la disponibilidad del servicio tiene que ser 24/7. ¿A qué se refiere? ¿Ideas? 24/7. A 24 horas el día, los 7 días la semana. Ya, en conclusión, Aquí está disponible, mi profe. Función de funcionar los 365 días al año. claro, o sea, que el servicio esté disponible todos los días del año, en otras palabras, ¿correcto? No importa si sea feriado, no importa si es Año Nuevo, no importa si es Navidad, no importa si es Día de Independencia, no importa si sea cualquier día festivo, así sea rojo, según el calendario, la disponibilidad del servicio de conexión de la página web del servidor debe de ser siempre habilitado, debe estar siempre habilitado, no se puede caer. Y si se cae, es responsable la empresa que nos está brindando el servicio. Eso si llevo el ejemplo a un tercero. Yo, empresa, contrato a un tercero para que me haga el servicio de hosting, el servicio de almacenamiento. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, evitar, dice, el rechazo que garantiza de que no pueda negar una operación realizada. Evitar el rechazo que garantiza de que no pueda negar una operación realizada. ¿A qué se refiere con esto? Pues que la seguridad informática nosotros debemos de evitar justamente que ciertas operaciones que se realicen sean negadas por el sistema, dentro del sistema. Y claro, naturalmente habría que clasificar qué solicitudes o qué operaciones, digamos, están permitidas y que no. Hay algunas que probablemente serán rechazadas y hay algunas operaciones que naturalmente deben de ser aceptadas.
La autenticación. La autenticación dice, asegura que los usuarios, en este caso, tengan acceso a los recursos. Acá dice usuarios o individuos, se me ha puesto. Bueno, me quedo básicamente con eso. Asegurar que los usuarios autorizados, ojo, porque en una empresa vamos a encontrar muchos empleados. Y la pregunta es, ¿todos los empleados tienen acceso al sistema? ¿Cierto o falso? ¿Qué me dice? ¿Todos los empleados que laboran en una empresa deben tener acceso a los recursos tecnológicos? ¿Deben tener acceso a los sistemas de información? ¿Quién me da la respuesta? ¿Sí o no? ¿Son todos? ¿Realmente todos los empleados de una empresa logran tener acceso a los recursos informáticos? ¿O ciertos empleados? No, ciertos empleados, pero Claro, no pues, todos, pero ciertos empleados. bien. Puede ser como gerentes, suplentes, nada más. O jefes de área. Imagínate que la empresa tiene un jardín, ¿sí? Y también contratan jardinero. ¿El jardinero va a tener acceso al sistema? Ah, pues por eso ni hablar. No está autorizado, no tiene nada que ver. Entonces, a eso se refiere. Es decir, van a existir empleados que naturalmente tienen que tener acceso al sistema y hay empleados que no. Ya, estoy haciendo el ejemplo un poco para que se entienda. O sea, un jardinero, de repente el personal de limpieza, no todos ellos van a tener acceso a los sistemas informáticos, o los recursos TICs. Pero, por ejemplo, para no ir muy lejos, vamos a suponer que el área se llama el área de ventas, y en el área de ventas pues laboran 8 personas, pero de las 8 vamos a suponer que 4 son administrativos y 4 es personal de apoyo. Y este personal de apoyo, de repente son los practicantes. Y decimos, no, los practicantes no van a tener acceso al sistema. ¿Pero laboran en el área de ventas? Sí, laboran en el área de ventas, pero no están autorizados por el jefe de área. Por lo tanto, no pueden tener un usuario, no pueden tener una contraseña. No debemos crearle un registro en el sistema, porque si lo vamos a crear, tenemos que asignarle un perfil. Tenemos que asignarle un rol dentro del sistema de información, al cual él va a tener acceso, al cual se va a tener que loguear para poder acceder finalmente a cierta información que le competa a esa área. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere con la autenticación. La autenticación básicamente es la verificación y la validación de qué usuario es o no es autorizado, está o no está autorizado al acceso del sistema de información o a los recursos, en este caso tecnológicos, que tenga la empresa. ¿Bien? Hoy en día hay un concepto importante que tiene que ver con el sistema de gestión ISO en la nube. Cuando hablamos de la nube, estamos hablando de la Internet. Dice, los sistemas de gestión que se implementan en las empresas son soluciones que de forma general requieren que se compre una licencia, es verdad. Hoy en día, generalmente, la mayoría de programas que utilizamos nos piden una licencia. Y para eso tenemos que instalar un software al que se le debe realizar un mantenimiento. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Muchas veces el usuario cree que cuando instala un programa, instala un sistema, no le va a hacer mantenimiento. Tenemos que hacer también mantenimiento. Y que esté al día. ¿Qué se refiere cuando dice que el software tiene que estar al día? Actualizado. Eso se refiere. Tiene que ver, siempre los sistemas o los programas necesitan de actualizaciones. ¿Correcto? Que se llevan a cabo, dice, por los fabricantes de dichos equipos de la organización. Con el sistema de gestión ISO en la nube, puede ser una de las mejores soluciones, dice que se podría buscar, ya que buscan reducir costos de las operaciones, incluso cuando dice reducir costos se refiere que, acuérdate que cuando hablamos del tema de gestión, es decir, de gestión en este caso informática, estamos hablando pues de tema de almacenamiento de datos, tema por ejemplo de hosting, todo eso pues tiene un costo, ¿correcto? Para la empresa, no solamente a nivel de desarrollo, sino el tema por ejemplo de implementar pues todo un data center en una empresa. Implementar un data center, un centro de datos es caro. Por eso es que la gran mayoría no le gusta de las empresas que se están emergiendo tener un data center, prefieren tercerizar el proceso, que alguien más lo haga y uno paga para que hagan toda la gestión de seguridad y todo lo demás. Pero ya en esa empresa, en ese tercero, pues finalmente se va, digamos, a adquirir el servicio, allí es donde viene pues todo el tema de gestión y de seguridad. Yo que estoy tercerizando el proceso, tendré que tener probablemente un área en este caso de soporte, un área básica de sistemas de soporte, pues que hagan básicamente el tema de mantenimiento de mis equipos a nivel básico.
y que atienda lo que es gestión de incidencias. Pero todo el trabajo lo va a tener la empresa ya, tercero al que se está pagando el servicio por hosting. Entonces, muchas empresas hoy en día, pues la tendencia es que todos sus servicios estén en la nube, y eso lo vimos en el tema de cloud computing, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos de que la mayoría de empresas decidía, pues, migrar toda su infraestructura a la nube. Incluso hay empresas que ya no quieren tener servidor de base de datos en sus instalaciones. Dicen, no, mejor que pago un tercero, ese tercero va a hacer todo el almacenamiento de datos en la nube, en el famoso cloud computing. Contar, dice, con el sistema de gestión ISO en la nube puede ser una de las mejores soluciones que podría buscar, ya que se reducen costos de operación, horas de formación, significa horas de capacitación, las dificultades de acceso se minimizan y el trastorno que generan las actualizaciones, los updates y el mantenimiento de las soluciones tradicionales. Sí, es una tendencia, es una realidad de que hoy en día, pues, todos los servicios, toda la gestión se terceriza, y hay empresas que se dedican a esto, y simplemente el empresario no se preocupa por el tema de backups, no se preocupa por el tema de hosting y de ataque remoto, porque hay un tercero que hace todo ese trabajo. Pero claro, mira, cuesta, gratis no es. Y la pregunta es, ¿cuánto puede terminar pagando al año? Pues eso naturalmente implica que exista un contrato entre el cliente y esa empresa. ¿Cuáles son los motivos por los que generalmente se debe utilizar, pues dice, un sistema de gestión de ISO, en este caso ISO en la nube? O sea, ¿cuáles son las razones o los motivos? Dice, los motivos o las razones por las cuales las empresas deciden mover su sistema de gestión ISO en la nube se debe básicamente a que la mayoría de empresas hoy en día buscan, y lo que yo te decía, buscan eso, disminuir costos. Buscan también actualizaciones, buscan también el tema de movilidad, ¿correcto? Y también el tema de seguridad, el más importante de todos, que es el tema de seguridad. Pues bien, ¿a qué se refiere con disminuir costos? Dice, una de las principales preocupaciones de las organizaciones, de las empresas, es el capital que invierten. Es decir, cuánto dinero es lo que finalmente van a desembolsar los gerentes. Por ese motivo, trabajar el sistema de gestión ISO en la nube reduce considerablemente, dicen, los costos. Gracias a la utilización de la nube, se puede prescindir del pago de una licencia de software. Es verdad. O sea, ya no necesito yo instalar, digamos, de forma física el programa, porque obviamente estoy pagando un tercero, está en la nube, y ya me evito de estar adquiriendo licencias. ¿Alguien ha manejado como ejemplo, un poco para que se entienda, Photoshop o CorelDRAW o InDesign o Illustrator? ¿O ha escuchado estos programas? ¿Sí? ¿Saben de qué se refieren? ¿O qué hago referencia? Yo sí he agarrado con el Draw y ¿Ya has utilizado CorelDRAW? Ok. planos. Ya, y te das cuenta que cuando tú instalabas la versión generalmente 3 o la versión CS2, CS3, ¿qué nos pedía? Licencia de software, ¿verdad? Sí, licencia de software. Y Y tú aparte sabes te que, una sí, afiliación, más o menos te pedía tu correo. claro, tienes que registrarte y naturalmente pues hacen un registro de quién es el que está solicitando el software, pero igual, o sea, tienes que tener una licencia, te pide el ingreso de una llave, un código. Generalmente a veces muchos terminan craqueando el código y lo terminan colocando. Dicen, sí, ahora sí mi software es legal, ¿no? Ya no es free, ya no es versión de prueba. Incluso algunos instalan versiones de prueba por 30 días, eso es válido, te lo dan, y después de los 30 días ya no te permiten acceder al software, el programa, porque tienes que comprar la licencia. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice que muchas empresas buscan disminuir costos con el tema de que básicamente cuando migran su gestión ISO a la nube, prescinden? ¿Qué significa prescindir? Es dejar de, ¿ya? Ya no necesito de, eso significa dejar de prescindir. El pago, dice, la licencia de software. Claro, hago el ejemplo con Photoshop, jóvenes, porque hoy en día en la versión 6.6 a superior, versión 7, 8, naturalmente hoy en día
ya no necesito instalar el programa como tal, sino que se corre toda la aplicación desde la nube y todo lo que hago se guarda en la nube y por lo tanto ya no necesito adquirir la licencia del software. ¿Se dan cuenta? Es por eso que en algunas instituciones he visto que cuando dicen vamos a dictar CorelDRAW o Photoshop o InDesign, yo lo primero que le digo es, ¿están trabajando en la nube o están trabajando el programa de forma física en el computador? Y claro, a veces los de ventas no saben, ¿no? Y se quedan callados, ¿no? Porque no tienen esa información. Entonces, bueno, les explico, no, lo que pasa es que es en la nube porque todo se guarda ya en Internet, o sea, el programa prácticamente corre con acceso a Internet. Está ejecutándose y está guardándose la información en la nube. Entonces, un poquito, hago el ejemplo, la explicación para que se entienda a qué se refiere. Cuando dice dejar de prescindir el pago de una licencia de software. Claro, con las actualizaciones de la nube ya no necesitamos estar comprando una licencia de software. Y los pagos periódicos por actualizaciones o mantenimiento. Como cualquier otro servicio, dice, por suscripción solo tendrás que pagar un valor mensual o un valor anual para que el proveedor se encargue de todas las tareas necesarias para que funcione de una forma adecuada, de una forma correcta. Yo tengo un software, les comento, yo estoy usando actualmente un software que se llama Filmora. Es un software que te permite editar videos, te permite, digamos, hacer ciertos recortes en una grabación o agregarle efectos, etc. Básicamente es un editor de video. Y lo usé inicialmente como usuario 30 días, versión de prueba, pero claro, te pone el logotipo, ¿no? Todo el logotipo Filmora, como que sí, pues es versión de prueba. Pero si tú ves que funciona y lo necesitas, pues tienes que adquirir la licencia. Y lo interesante de hoy en día, jóvenes, de la mayoría de programas, ojo, estoy hablando de la mayoría de herramientas de software, en este caso a nivel de usuario, como también hay programas o herramientas que existen como los sistemas ERP, como los sistemas CRM que existen y que se comercializan para las organizaciones, también nos dan una versión de prueba, pero también nos dicen, ok, tienes que adquirir la licencia. Y no te preocupes de las actualizaciones, nosotros lo hacemos. Tú simplemente pagas y ellos se encargan de todo. Y eso pasó, bueno, eso me ha pasado con Filmora. Yo adquirí la licencia, bueno, ellos tienen un plan que es por un año pagas tantos euros, por trimestre pagas tantos euros, por mes pagas tantos euros. Es decir, tú puedes hacer incluso un pago, o lo haces mensual, o lo haces trimestral, semestral o incluso hasta anual. Entonces yo opté por el plan trimestral, porque sé que esto es momentáneo. Y bueno, no me conviene comprar por un año, no necesito por un año, pero sí trimestral. Cada 3 meses voy renovando la licencia. Y bueno, hago el pago por internet y inmediatamente ya cuando ya está por vencer me manda la alerta y me dicen, ojo, ya vence. Entonces, ok. Y recuerdo que hace 2 semanas no renové y ya no podía tener acceso al programa, me lo bloquearon. Me decía, o renuevas tu suscripción, porque le llaman así, renovación de suscripción, o simplemente te dejo de dar el servicio. Entonces, interesante que hoy en día pues existan programas así, ¿no? Donde incluso tú estás trabajando con el software y de un momento en todo abres y te mandan las actualizaciones. ¿Y qué son estas actualizaciones? Por ejemplo, en el caso de Filmora les comento, me dice, tenemos nuevos efectos, tenemos nuevos audios, tenemos nuevos filtros, y bueno, te da toda una galería que tú simplemente le dices, sí acepto, y empieza a hacerse la descarga de estas librerías y ya está. Ya la actualización se hizo automáticamente desde la nube. No me tengo yo que preocupar como usuario de bajar filtros, efectos, de instalarlo, ponerle gano. Ellos se encargan de todo, porque claro, trabajan en línea, trabajan desde la nube. Eso es un ejemplo para que se den cuenta de que esa es también una tendencia hoy en día, ¿no? De que hay muchas empresas que dan incluso el soporte online, ¿no? Muy bien, las actualizaciones. Dice, un sistema de gestión ISO en la nube se adapta al desarrollo y a los cambios que se generan en la empresa. De una forma muy natural, dice. Si se produce el caso de que se abra una nueva sucursal de nuestra empresa en otra, digamos, en otro lugar, la implementación del sistema se produce de una manera pues mucho más ágil.
pues en lugar de reducir a la instalación de las máquinas y a la migración de los datos, toda la información se encontrará disponible desde cualquier dispositivo, es decir, desde cualquier equipo y en cualquier ubicación. Lo único que necesitamos es simplemente un ordenador y tener conexión a internet. Claro, porque obviamente ya todo está en la nube y simplemente lo que hacemos es cargamos nuestra máquina, accedemos, probablemente habrá una parte de autenticación, de logueo, y vamos a tener acceso a todo el sistema que la empresa pueda necesitar o pueda requerir o haya adquirido en todo caso. Eso también supone que si por motivos de trabajo dice no tenemos que desplazarnos, perdón, sabemos que siempre tendremos disponible la herramienta y acceder y poder trabajar con esta herramienta, porque la gestión ISO también hay un software que te ayuda a hacer todo eso. Movilidad. Hoy en día, dice, la movilidad en los puestos de trabajo es algo que está a la orden del día. Incluso para algunas empresas llega a ser una necesidad. Al mover tu sistema de gestión ISO en la nube, podrás tener acceso a los datos para llevar a cabo la gestión de forma remota. Y esto es mucho lo que están haciendo hoy en día las empresas. Todo lo hacen ya remotamente, incluso hasta el mismo servicio de helpdesk. Todo esto funciona de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y desde cualquier lugar del mundo. Un claro ejemplo puede ser un mapa de procesos con la ayuda de un equipo, en este caso multidisciplinar, en tiempo real desde el lugar en el que te encuentras y a la hora en la que necesitas llevarlo a cabo, debido pues al cambio de horario en el cual se encuentran en diferentes partes del mundo. Es decir, en el tema de movilidad se hace referencia básicamente a eso, ¿no? A cuando la empresa pues tiene la necesidad de mover todo su sistema, ¿no? De llevarlo de repente de un lugar a otro, pero esto ya se puede hacer de forma remota, ¿no? La seguridad. Muchas de las empresas se encuentran preocupadas por la seguridad de los datos confidenciales que se almacenan en la nube, por los que los datos se encuentran fuera de sus dominios. Es verdad. Lo cierto es que, aunque parezca una paradoja, la información se encuentra mucho más segura cuando está almacenada en la nube. Y esto incluso lo he puesto en negrita, porque es verdad. Es mejor tener, jóvenes, toda la información cargada en la nube. La respuesta es sí. Pero, si eres un usuario desconfiado, como yo también soy un usuario desconfiado, hay cierta información que la tengo en la nube, realmente en correo electrónico, pero también guardo, digamos, en dispositivos. O sea, también tengo CDs, también tengo pendrives, backups, copia de mi información, porque sé que esto lo tengo que guardar. Y de repente viene la persona, pero uno como usuario, ¿qué puede guardar? Yo, por ejemplo, que guardo con mucho recelo. Guardo todavía mi tesis digamos, que elaboré mi investigación para obtener el título técnico, mi tesis del título técnico que obtuve, lo tengo guardado muy celosamente. Incluso la monografía para obtener mi grado académico de bachiller en educación también lo tengo guardado. Mi tesis que hice para lo que es, para obtener el título de licenciado en educación nivel secundaria con mención en la especialidad de computación informática, también lo tengo guardado, también tengo un backup. Incluso ahorita el plan de tesis que estoy haciendo para obtener el grado en este caso de la maestría, en ingeniería de sistemas, también tengo un backup. Sí, hay cierta información que tú tienes que guardar con cierto recelo, porque es el trabajo y el esfuerzo que tú de repente has hecho para poder desarrollar, estructurar todo un tema. Entonces, incluso también tengo backup de todas mis sesiones de clase que hoy en día he tenido que reformular y reestructurar producto de la pandemia, que eso también nos ayuda a mejorar, porque uno tiene que, digamos, hacer un update también de los contenidos, y eso me implica pues que tengo que leer, consultar, bajar información, leer, parafrasear, y dar toda la estructura que esto demanda. Entonces, hay ciertas cosas que ustedes como usuarios tienen que guardar con mucho recelo, y naturalmente, siempre va a haber, digamos, una preocupación, y lo subrayo, por la seguridad de ciertos datos que son confidenciales, que obviamente que no cualquiera puede tener acceso, ¿no? Y claro, si bien es cierto, la nube hoy en día nos ofrece el tema de almacenamiento. ¿Han escuchado, por ejemplo, de OneDrive? O del Drive de Gmail. Creo que todos manejan su Drive de Gmail, pero online, ¿han escuchado OneDrive? No sé si han escuchado OneDrive. Es de Hotmail.
No sé si han escuchado. Bueno, si bien es cierto, Live, bueno, que antes era Hotmail, tiene su cuenta de correo, pero ellos también te ofrecen el servicio de OneDrive, que es almacenamiento en la nube, y te dan como gratis, creo que gratis son 5 gigas. Si tú como usuario necesitas más de 5 gigas, necesitas probablemente 1, 2, 3, 4, 5 terabytes, te dicen, ok, no te preocupes, nosotros nos aseguramos te damos el servicio de almacenamiento cloud computing en la nube, pero mira, cuesta, paga, cuesta. Y claro, pagas, pero pagas por un time, por un tiempo. No es que es un pago único, es un pago que lo tienes que hacer de forma renovable. Y tú eliges el plan, ¿no? Un ejemplo de los servicios en la nube que también ofrecen, por ejemplo, son estos aplicativos. ¿Quién me escucha hoy en día? Bueno, de repente alguien no, pero en todo caso hago el ejemplo, Spotify. Desde que salió Spotify, creo que la gran mayoría estaba en Spotify. Y claro, nos dan la versión de prueba, 3 meses, ¿no? Supuestamente nos ponen los comerciales. Hay gente que le molesta escuchar comerciales. Dicen, no, yo voy a pagar mi plan. ¿Cuánto me cobras? 18 soles al mes. No, no te preocupes, te los pago. De repente, pues, tiene la capacidad de pagar 18 soles, que no es mucho, y de repente, bueno, sí. De repente tú eres un usuario como mi persona, que digo, no te preocupes, a mí no me molesta que me pongas un comercial de 3 segundos o de 1 minuto mientras estoy escuchando mi reproductor. No hay problema, sigue con tu comercial. Y sigo con la versión free. Entonces, eso también va a depender de qué servicios que nosotros necesitemos y que naturalmente de repente sí necesitamos usar ese servicio y bueno, si es muy necesario, de repente hasta llegar a hacer el pago, ¿no? Y entonces, tengan cuidado con este tema de la seguridad. Si bien es cierto, todo está en la nube, pero hay que preocuparnos siempre por la confidencialidad, porque los datos no los modifiquen, porque los datos no se cambien y porque siempre estén disponibles cuando tú realmente lo necesites, ¿no? Hoy en día dice existen altos estándares internacionales de seguridad y confidencialidad que deben asegurar el tratamiento y almacenamiento de información en la nube. Algunos de los certificados que requieren para ser proveedor, y los subrayo, proveedor de servicio en la nube, son estos. Vamos a suponer que mañana Julio, y de repente su gran amigo, Milton García, los tres deciden fusionarse, juntar capitales y dicen, profesor, vamos a crear una empresa de seguridad informática. Vemos que hay una oportunidad de negocio aquí. Con esto de la pandemia, vamos a dar el servicio básico, hosting. Vamos a implementar a comprar pues un buen equipo, vamos a implementar un buen servidor, una buena máquina que tenga pues su disco duro terabytes, ¿no? Terabytes, ojo, que tenga pues una buena capacidad de almacenamiento. Vamos a comprar también 3 UPS porque hemos decidido hacer negocio y hemos decidido brindar el servicio de host. Perfecto. Te vas a convertir tú, Julio, tú, Gil y tú, Milton, ustedes tres, se van a convertir en un proveedor de servicios en la nube. Porque han decidido brindar el servicio de almacenamiento de datos, de web service, de servicios web y de base de datos en la nube. Significa que van a generar rentabilidad por cuidar la información de otras empresas. Pero claro, para ser proveedor de servicio en la nube, dicen, se requiere de ciertos certificados, es decir, ustedes como empresa que van a constituir necesitan tener por lo menos una certificación ISO. Y dentro de las certificaciones ISO, pues está la ISO 9001, está la ISO 27001, seguridad informática, acuérdate. Existen otras como la SOC 1 Type 2 y la Trusted, que es otro tipo de certificado que tiene que ver pues con seguridad informática. Y está el Safe Harbor, que es también otro tipo de certificado. Estos son los más, digamos, los más comunes, la ISO, no comunes, sino los necesarios, diría yo, la ISO 9001 y la 27001. De repente por ahí Sandra dirá, profesor, yo he escuchado que también hay certificaciones en ITIL, ¿es cierto? Sí, pero ojo que la certificación ISO es a nivel de empresa. Si tú como profesional quieres tener algún tipo de reconocimiento, que te has capacitado, yo te diría, pues, obtén una certificación como, por ejemplo, empieza con Scrum, empieza, por ejemplo, también con ITIL, porque tú también te puedes certificar en ITIL
Y ojo que ITIL tiene niveles de certificación. Acuérdense que hay como 5 niveles. Entonces, puedes empezar por el nivel básico y a medida que vayas leyendo y vayas estudiando, vas aprendiendo más de estos conceptos y vas dando el examen de certificación, ¿no? Entonces, tienes Scrum, tienes certificación en ITIL, tienes también certificación en COVID. No, ese COVID que estás pensando, es el COVID, a ver, lo anoto por el chat de WhatsApp, ¿ya? Perdón, el chat de Zoom. ITIL, el otro se llama COVID, es este de acá. También tienes, por ejemplo, Scrum. Entonces, son, digamos, metodologías, son marcos o estructuras de trabajo. Y tú como profesional, ¿te puedes certificar en eso? Claro que sí. Pero si estamos hablando a nivel de empresa, no, a nivel de empresa lo que convendría es que saques una ISO. Que tu empresa, que toda tu organización se certifique a través de una ISO. Pero claro, hacer una certificación en ISO implica que tienes que tener políticas de seguridad, tienes que tener un PETI, un plan estratégico de TI, te van a pedir que tengas tu plan de continuidad de negocio, te van a pedir que tengas tu plan de contingencia, porque la empresa que viene a certificarte tienes que demostrarle todos esos documentos y decirle, muy bien, esta es la gestión que estoy haciendo, estos son mis planes. Entonces ellos lo van a revisar y te van a decir, mira, este plan está malo aquí, o cómo manejas el tema por ejemplo, de seguridad en la red, cómo manejas una serie de criterios que te van a observar y que tú tienes un chance para rectificar y vuelves a solicitar, cuando ves que ya estás preparado, a solicitar nuevamente la evaluación. Cuando ven que todo está ok, listo, te entregan el certificado, el diploma, que es generalmente la ISO, por ejemplo, para una empresa solamente es válido por 3 años. Significa que las ISO, profesor, no son eternas. No son eternas. Las tienes que renovar, perdón. ¿Cuál licencia de conducir? Igual se renueva, igual las ISO también se renuevan, ¿no? Bueno, pues parte de toda esta tendencia del tema de calidad y toda esta tendencia, pues, que tiene que ver con el tema de calidad de servicio, ¿no? O sea, esa es también una tendencia a la certificación. Otro punto, dice, a tener en cuenta es la decisión de poder finalmente mover el sistema de gestión a un sistema tradicional, de un sistema tradicional a un sistema de gestión ISO en la nube. O sea, también tenemos que ver si realmente estamos en capacidad de poder cambiar nuestro sistema de gestión, que de por sí puede ser tradicional, como muchas empresas hoy por hoy trabajan todavía de forma tradicional, a un sistema de gestión ISO ya en la nube. Claro, esto es cuando el software obviamente se estropea, o sea, se daña, dicen, o es atacado normalmente, se puede llegar a perder una gran parte o la totalidad de los datos. Algo que no ocurre cuando almacenamos nuestra información en la nube, ya que se implementan diferentes tipos de controles. Y ojo con esta palabrita, controles, lo que decía, ¿no? Políticas, normas, reglas de seguridad informática naturalmente. Como pueden ser, dice, redundancias, copias de seguridad, encriptación, cortafuegos, tiempo de actividad, lo que hace muy seguro que la información se encuentre en la nube. Porque justamente estos controles se refiere a esto, ¿no? Evitar, por ejemplo, la redundancia de la información, manejar backups, hacer encriptación de datos, usar firewalls, cortafuegos, ¿no? Reducir el tiempo de conectividad y hacer, pues, segura la información. O sea, si nosotros, como, digamos, vamos a ponernos en el lugar de un empresario, como nosotros como empresarios queremos, digamos, mejorar la gestión de nuestros servicios informáticos y la seguridad de nuestra información, de repente lo más recomendable sería migrar a la nube. Esa decisión la tenemos que evaluar antes de hacer ese cambio y realmente ver si es que podemos hacer nosotros mismos esa gestión de forma interna o lo tercerizamos. Esa decisión la va a tener que tomar la empresa. Muy bien, para eso existe ISO Tools Excellence. Este es el software, este es el programa, es una plataforma, dice, para la gestión de sistemas de gestión ISO en la nube. Y dentro de ese programa hacemos todo. Esta plataforma tecnológica es un conjunto de aplicaciones que permiten la gestión en la organización al 100% en línea, de forma remota, desde cualquier dispositivo móvil conectado a Internet de una manera sencilla y práctica y sobre todo accesible. De esta manera,
se podrá llevar a cabo no solo una mejor labor como la responsable del sistema de gestión de servicios de seguridad informática de la organización, sino que en el caso de que sea necesario, se podrá incluso llevar a cabo una gestión apropiada desde cualquier lugar del mundo. Esto solo se necesitan dos elementos, y los subrayo: Internet y comprar la licencia de este software, porque ellos se encargan de todo. El programa se encarga de hacer todo, backups, o todo lo que es configurable, se configura y inmediatamente él hace toda la gestión. Claro que cuando uno adquiere este sistema, pues naturalmente te van a capacitar y te van a decir cómo es que deben de trabajar, ¿correcto? ¿Existen ciertos aspectos organizativos para la seguridad de la información? Sí. El objetivo perseguido por la famosa ISO 17799 es gestionar la seguridad de la información dentro de una empresa. Algo muy parecido que persigue, dice la norma ISO 27001. Para eso existe lo que se llama la organización interna, que tiene que establecer, se tiene que establecer básicamente una estructura de gestión que permita iniciar y controlar toda la implementación de la seguridad de la información dentro de la empresa. Resulta, dice, muy conveniente organizar los diferentes puntos de vista sobre la gestión que sean adecuados para la gerencia, para finalmente aprobar la política de seguridad de la información, asignar las responsabilidades y coordinar toda la implementación de la seguridad en todos los niveles de la empresa. Si fuera necesario, se debería facilitar el acceso dentro de la organización a un equipo experto de consultores que se encuentren especializados en seguridad de la información, ya que deben llevarse a cabo diferentes contactos con los especiales externos en seguridad para estar al día, naturalmente, sobre las tendencias propias del comercio, propias de la industria, su evolución y las normas y los métodos de evaluación, además que se debe tener un punto de enlace para tratar las incidencias de seguridad, ¿no? Esto es muy importante, o sea, si ustedes no, digamos, llevan a cabo una gestión de incidencias, entonces, naturalmente, no estamos haciendo nada, porque ¿cómo mejoramos en el tiempo con gestión de incidencias? Para eso, dicen, debemos de tener un comité, jóvenes, de gestión de seguridad de la información. Profesor, un comité, sí, un comité. La gerencia tiene que apoyar de forma activa la seguridad dentro de su organización, mediante órdenes claras que demuestren el compromiso, las asignaciones explícitas y el reconocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información. Este comité, pues, lo conforma un conjunto de personas que forman parte de la empresa. Ojo. ¿Cuáles son, digamos, las funciones que deben de tener o llevar a cabo, pues, este comité? Por ejemplo, dice, el asegurar que las metas de la seguridad de la información sean identificadas, relacionadas con las exigencias de la organización y que sean integradas en procesos relevantes. 2. Deben formular y revisar y, sobre todo, aprobar la política de la seguridad de la información. 3. Se tiene que proveer de direcciones claras y de gran apoyo durante la gestión de iniciativas de seguridad. 4. Tiene que facilitar todos los recursos necesarios para llevar a cabo la seguridad de la información en la empresa. Se tiene que aprobar las diferentes asignaciones y roles específicos y los responsables del sistema de seguridad de la información. Y siguiente punto dice, se tienen que asegurar que la implementación de los diferentes controles de la seguridad de la información se encuentra coordinada por la propia empresa. Conclusión, pues tiene que haber siempre un comité de seguridad, es decir, tiene que haber dentro de la empresa, no necesariamente digamos, debería de hacer el área de sistemas. En realidad, el compromiso de seguridad informática tiene que estar, en este caso, comprometido todo el personal que labora en la empresa. Pero sí es bueno reunirse y ver, digamos, por ejemplo, cuáles son los incidentes comunes que está sucediendo en la empresa, cómo reducimos ese nivel de incidencias, de qué manera mejoramos la gestión de helpdesk, cómo disminuimos el tiempo de respuesta frente a una incidencia, por ejemplo, muy importante. ¿A qué se refiere con eso, profesor? No podemos dejar al usuario 4, 5, 6 días sin el equipo. Pues nos han reportado por mantenimiento. Hoy día, máximo en 24 horas o de repente en menos tiempo, debemos de estar restableciendo el equipo tecnológico al usuario y decirle, muy bien, aquí está, ya está en funcionamiento, solucionado. Tenemos que mejorar tiempos de respuesta. Y naturalmente Taca, seguramente, o Julio, o Sandra dirán, profesor, esto se asocia mucho al tema de gestión de servicios informáticos, ¿verdad? Lo que es gestión de soporte. Yo diría sí, porque en realidad van de la mano. Porque no solamente es la seguridad de la información, sino que acuérdate que esta información, ¿dónde se maneja? En los equipos.
y naturalmente la disponibilidad de los equipos es importante para que el usuario pueda hacer uso de estos equipos y pueda tener acceso a sus datos. Esto va pues desde laptops, esto va desde almacenamiento de datos, esto va pues desde logueo, acceso, o sea, se comparte todo, se integra todo. Por eso que cuando hablamos de gestión de servicios estamos hablando de una gestión que tiene que ser integral, no solamente a nivel de equipos, no solamente a nivel de equipos o de activos de IT, sino también ver qué normas, qué políticas, medidas, que todo en conjunto hay que trabajarlo para poder elaborar finalmente pues, un plan de seguridad informática para una organización. Bien, jóvenes, el tiempo es corto. El material se encuentra publicado en la plataforma. Bien, jóvenes, eso sería todo conmigo. Nos vemos en la siguiente hora para el siguiente curso. Listo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.